El proyecto de Código Penal conforma un derecho penal que busca la máxima eficacia en la prevención y castigo de los delitos, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales y las garantías del imputado, sobre todo las de carácter penal material. Para conversar respecto a los logros y novedades de esta nueva normativa, contamos con la presencia de Rudy Nelson Díaz Torres, fiscal profesor de la Escuela Nacional de la Fiscalía General de la República e integrante del Grupo Temporal de Trabajo para la creación y redacción del anteproyecto del nuevo Código Penal. Rudy, ¿qué logros y novedades trae consigo este nuevo Código Penal? Bien, el proyecto del nuevo Código Penal, una vez aprobado, podrá constatarse que protege derechos y garantías y desarrolla los preceptos constitucionales que así lo refrendan. En total, aproximadamente 80 preceptos constitucionales se desarrollan en este proyecto de Código Penal. En este proyecto, el Estado o el Código Penal de nuestro país va a proveer de protección tanto al Estado como a sus ciudadanos. Refuerza el cumplimiento de los derechos humanos, porque Cuba es signataria de los principales instrumentos internacionales que regulan los derechos humanos. El proyecto refuerza el orden constitucional del Estado cubano, de modo similar a como se realiza en otros países del mundo. El proyecto protege a los ciudadanos en contra de los comisores de los delitos y se ajusta a los tratados y convenciones internacionales de los que Cuba es Estado signatario, que se desarrolla en un aproximado de 25 tratados internacionales. Y producto de la nueva redacción de este proyecto, hay novedades dignas de mencionar. Empezaremos por las que corresponden a la parte general del anteproyecto de Código Penal. Debe conocerse que el Código Penal se divide en una parte general, donde establece los principios por los cuales los órganos que intervienen en la administración de justicia se rigen para la aplicación de la norma jurídica sustantiva penal, y la otra parte especial, que es la que se compone de los delitos organizados en familias delictivas según el bien jurídico protegido. Por tanto, estamos hablando de 29 títulos, 10 para la parte general y 19 títulos que comprenden la parte especial. Nos vamos a referir entonces a la parte general, algunas pinceladas de las novedades principales que se incluyen en este anteproyecto. Por ejemplo, habíamos mencionado en algún momento el tema de la aplicación territorial de la ley penal, recogido en el artículo 4 del anteproyecto, donde se reformula el ámbito de aplicación territorial de la ley penal, adecuándolo en lo pertinente al contenido de la Convención Internacional sobre los Derechos del Mar de Montego Bay de 1982 y los convenios de Tokio de 1983, La Haya de 1970 y Montreal de 1971. Y entonces se le agregan al ámbito de aplicación territorial de la ley penal cubana el espectro radioeléctrico y el medio ambiente, que forman parte del territorio nacional conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Constitución de la República, aprobada el 10 de abril del año 2019. Otro tema novedoso lo constituye el regulado en el artículo 6 de este anteproyecto, referido a la extradición pasiva. Se apoya este Código Penal nuevo en el principio de ciudadanía efectiva que preceptúa el artículo 36 de la Carta Magna y el principio de protección soberana de los nacionales. Este anteproyecto introduce entonces la novedad de que, conforme a las previsiones establecidas en la Ley del Proceso Penal, en los tratados internacionales y el principio de reciprocidad, personas que ostenten la ciudadanía cubana eventualmente pueden ser extraditadas cuando se trate de un cubano que también tiene la ciudadanía del estado requirente o un cubano con residencia permanente en el estado requirente o un extranjero que haya adquirido la ciudadanía cubana antes, durante o después de cometer el hecho por el que se les reclama. Por tanto, esta es una novedad debido a que históricamente en la ley penal cubana no se recogía la posibilidad de la extradición pasiva.
Y en el proyecto lo que se establece es que se pudiera acceder a estas solicitudes. No es una obligación del Estado cubano siempre aceptarlo. Se asume que la posibilidad legal existe y es una potestad del Estado cubano aceptar la extradición de un ciudadano cubano en estas condiciones. Otra novedad muy importante que es trascendental es en el concepto de delito que se regula en el artículo 7 del anteproyecto, donde se sustituye el rasgo de acción u omisión socialmente peligrosa por el nuevo constituido por la acción u omisión socialmente lesiva, que se enfoca en la significativa afectación material al bien jurídico protegido o la puesta en peligro o riesgo de ser afectado por el acto ilícito, así como se enfoca en la protección de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos y en la responsabilidad de la persona por el hecho. Esto hace posible la supresión de nuestro contexto jurídico, tanto procesal como sustantivo, del tema de la peligrosidad predelictiva que hasta nuestros días rige en el Código Penal. Solo se va a dejar la peligrosidad postdelictiva, o sea, la proclividad a la comisión de un hecho delictivo no se va a tener en cuenta por el principio de legalidad y atendiendo al concepto de la lesividad para procesar a ninguna persona por un supuesto índice de peligrosidad predelictiva. Por tanto, es un paso de avance en el desarrollo de nuestro derecho sustantivo penal y se introduce desde el concepto del Código Penal que preside el Código en el artículo 7 del anteproyecto. Por tanto, se suprime también el apartado segundo del artículo 8 de nuestro actual Código Penal, que puede prescindirse entonces de una definición legal del concepto de no delito. Este aspecto puede concluirse a través de la decantación del concepto de delito ante la ausencia de lesividad social. No es necesario poner en la letra de la ley cuando no se considera delito la figura que se define en el artículo 7. O sea, no es necesario poner que no se considerará delito cuando no exista lesividad social. Con solo la lectura del concepto y en el hecho que se investiga demostrar que no existe lesividad, ya por decantación se define que no existe tal delito por la ausencia del elemento de la lesividad social, a diferencia de lo que existe hoy en el apartado segundo del artículo 8 del actual Código Penal. Otro tema muy novedoso y que responde a la doctrina jurídica penal vigente a nivel internacional es que el anteproyecto precisa los modos de intervención en el delito y que la responsabilidad penal sería exigible tanto a los autores como a los partícipes, y en ello estriba la novedad, así como a los cómplices. Las reglas de adecuación de la sanción que se recogen en el artículo 78 del anteproyecto establece rebajas de 1/4 parte de los límites sancionadores a los partícipes y de 1/3 parte a los cómplices, lo que coadyuva a una individualización correcta de la respuesta punitiva en correspondencia con la contribución o el aporte de cada sujeto al hecho delictivo. Asimismo, establece el anteproyecto en los artículos 30 y 31 en el tema de las clases de sanciones que se regulan para las personas naturales, nuevas sanciones principales, así como nuevas sanciones accesorias. Esto conforme se ha regulado en las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, conocidas como reglas de Tokio de 1990, donde se le concede un carácter alternativo a las actuales sanciones subsidiarias de la privación de libertad, lo que permite la adopción de decisiones más proporcionales y racionales cuando sea necesaria la modificación o revocación a partir de algún incumplimiento de dichas sanciones, de las condiciones que establecen estas sanciones para su ejecución, sin ir directamente a la privación de libertad, de acuerdo con lo regulado también en el anteproyecto de la nueva ley de ejecución penal que está en estudio y sujeta a aprobación por la Asamblea Nacional. Se incluyen nuevas penas alternativas, entre ellas la reclusión domiciliaria, así como la de servicio en beneficio de la comunidad.
estas sanciones principales pueden ser autónomas o pueden ser alternativas. ¿Cuáles son las sanciones principales de carácter autónomas? Serían la sanción de muerte, que persiste en nuestro ordenamiento en este proyecto, la de privación de libertad y la de multa. Y las alternativas pueden ser alternativas de la privación de libertad que no excedan de 5 años, como son trabajo correccional con internamiento, reclusión domiciliaria, trabajo correccional sin internamiento, así como limitación de libertad. También serían alternativas de la privación de libertad, pero aquellas que no superen los 3 años, la sanción de servicio en beneficio de la comunidad. Así como también sería alternativa, pero de la sanción de multa hasta 200 cuotas, la sanción de amonestación. O sea, esto da un mayor margen en el arbitrio judicial de nuestros tribunales para aplicar con mayor garantía de justicia y de sancionar a cada cual por los hechos que ejecuten de acuerdo con su lesividad social, cada cual la sanción que corresponda, y adecuarla a las posibilidades que nos da ahora este catálogo nuevo del anteproyecto de diferentes tipos de sanciones. En conclusión, aporte nuevo sería el tema de las sanciones consideradas mixtas, que es cuando se considere no prudente aplicar una sanción principal. Esta puede ser sustituida por una o por varias de las sanciones accesorias, y de acuerdo con lo establecido en los apartados 6 y 7 del artículo 31 del proyecto. O sea, que un hecho determinado X al ciudadano que se le considere responsable después de un juicio conforme al debido proceso, el tribunal juzgador puede, a petición de las partes, o en el caso que las partes hayan solicitado otro tipo de sanción más grave, minimizar el tratamiento porque el resultado probatorio así lo ha considerado procedente, y aplicar, en lugar de la sanción principal que se haya solicitado, sustituirla por varias sanciones accesorias o por una de ellas que considere prudente pueda lograr los objetivos y los fines de la sanción. Y esto humaniza el tratamiento penal ante determinadas personas y hechos por la escasa lesividad social. Dentro de las novedades de las sanciones principales, vamos a hablar entonces de la sanción de muerte, que hoy en el proyecto va a aparecer regulada en el artículo 33. Se reafirma la voluntad política y estatal de suprimir la sanción de muerte en determinados tipos penales comunes, que actualmente la tienen fijada. Por ejemplo, en el delito de violación y pederastia con violencia, que en el proyecto se va a unificar como un solo delito denominado agresión sexual, se va a eliminar la posibilidad de este tipo de sanción extrema. Y también va a ocurrir lo mismo en el delito de corrupción de menores, así como en el delito de robo con violencia o intimidación en las personas. En estos casos se añade a los marcos penales de estos delitos la de privación perpetua de libertad, en los casos que no la tienen prevista en la actualidad, pero se elimina el tema de la posibilidad de aplicación de la sanción de muerte para los mismos. Por tanto, se disminuye considerablemente la cantidad de tipos penales en los que se prevé este tipo de sanción tan extrema como es la muerte. No se puede aplicar a los menores de 20 años ni a mujeres embarazadas. La privación de libertad, que se regula entonces como sanción principal en el artículo 34, mantiene como límite máximo de la sanción privativa temporal de libertad es de 30 años. Excepcionalmente, en los siguientes supuestos, se puede superar este marco hasta 40 años cuando se trate de la agravación extraordinaria de la sanción o cuando se aplique sanción conjunta. Siempre que en el delito calificado o uno de los delitos calificados tenga previsto en su marco abstracto dicho límite máximo de 30 años. De lo contrario, no es posible superar hasta 40 por la aplicación de agravación o sanción conjunta. Ahora, respecto a los menores de 18 años de edad al momento de ser juzgado, el límite máximo no puede rebasar los 20 años. No obstante, en el caso de que sea objeto de conjunta, pudiera extenderse entonces hasta 30 años. El mínimo de la sanción de privación temporal de libertad se aumenta de 3 a 6 meses de privación de libertad. O sea, en el Código Penal vigente,
existen sanciones o marcos sancionadores que en su límite mínimo establece la de 3 meses de privación de libertad. Esto se ha considerado en estudios realizados a nivel internacional que una mínima de 3 meses de privación de libertad no cumple los objetivos de la reinserción y la reeducación del reo. Por tanto, se ha elevado los marcos sancionadores a 6 meses en el límite mínimo. O sea, para los delitos bagatela, en el supuesto de que se considere responsable una persona y sea necesario su internamiento, entonces el mínimo sería 6 meses, nunca menos de 6 meses. La sanción privativa perpetua de libertad no puede ser impuesta a personas menores de 20 años al momento de cometer el delito. Hasta aquí son algunas novedades que corresponden a la parte general del Código Penal en su proyecto, tal como ha quedado redactado hasta la versión última del 30 de marzo del 2022.